Hola queridos amigos de Clave 7, bienvenidos a mi sesión Leyendas y Misterios con Antonio Cenizo. Pues hoy viajamos hasta Murcia para hablaros de leyendas de la Catedral de Murcia. Corría el año 1500 cuando un mendigo llegó a Murcia buscando trabajo a cambio de comida y alojamiento. Se enteró por los vecinos que don Pedro Fajardo estaba construyendo en ese momento la capilla de los Vélez en la Catedral de Santa María. Si existe en Murcia un monumento que capta la mirada de todos los que pasan por delante, es la Catedral de Murcia. Su diseño es uno de los más aclamados de la arquitectura española y es un edificio clave en el arte barroco nacional. Sin embargo, más allá de lo que se supone este edificio, sus muros cuentan con mucho más de lo que se puede ver a simple vista. Únicamente hay que prestar atención, mirar con detenimiento y descubrir algunos secretos que allí se albergan. Las obras de la Capilla de los Vélez comenzaron en la Catedral de Murcia en el año 1490. Se realizaron sobre una antigua factura gótica propiedad del suegro de Juan Chacón, que fue derribada por este para construir la actual. Ese mismo fue fundada por este personaje, don Juan Chacón, adelantado mayor de Murcia y padre del primer marqués de los Vélez. Por entonces la edificación también era conocida por el nombre de la Capilla de San Nicolás y estaba dedicada a San Lucas. La capilla fue concluida el 15 de octubre de 1507 por Pedro Fajardo y Chacón, su hijo. Se trata de una figura pública que gozó de una gran importancia en la región de Murcia, pues facilitó la introducción del Renacimiento y el humanismo en el suroeste de la península ibérica. De este modo, la Capilla de los Vélez se convertiría en una de las obras más importantes pertenecientes al gótico flamígero en España, debido a que recuerda en estilo a la capilla del Condestable de Burgos y a la perteneciente a don Álvaro de Luna de Toledo. Fue atribuida erróneamente a Juan Guas, uno de los mejores representantes del gótico tardío y del gótico toledano. En 1928 fue declarada Monumento Nacional, teniendo a día de hoy el grado más alto de protección, el de bien de interés cultural. Esta construcción surgió junto a una grotesca leyenda que se mantuvo enraizada en el conocimiento popular incluso durante el siglo XIX. El Diario de Murcia, en octubre del año 1884, se mofaba de que los murcianos siguiesen contando esta fantástica historia y aseguraba que la obra no tiene gran mérito artístico, pero sí supone cierta grandiosidad respecto del pensamiento del autor. El vulgo, sin embargo, le da mucho mérito. Vamos con la primera de las leyendas y quizás la más conocida, de la que os quiero hablar hoy. Se trata de la leyenda de la cadena. Y vamos con el mendigo que os hablaba al principio. El extraño mendigo se presentó ante el marqués de los Vélez. Le dijo que era escultor y que tenía una propuesta que hacerle: construir una cadena de piedra que rodearía todo el exterior de la capilla de los Vélez e incluso la catedral entera si era necesario. A cambio no cobraría ni un maravedí. El marqués, intrigado por tan extraña propuesta, aceptó contratarlo como escultor, pero con una condición: que si la obra no le gustaba, acabaría en la horca. El mendigo se puso a trabajar de inmediato en la cadena. Después de 7 años de duro trabajo en la Nochevieja de 1507, la obra estuvo terminada y fue presentada al noble. Todos en Murcia quedaron maravillados con el resultado. Una obra perfecta y única. Desde ese momento la ciudad entera admiraba y alababa al artista apodado cariñosamente el Cadenero. Sin embargo, cuando éste anunció su intención de dejar Murcia, el marqués, temeroso de que pudiera realizar una obra parecida en cualquier otro lugar, lo mandó detener, arrancarle los ojos, cortarle las manos y encerrarlo para siempre en prisión. Cuentan algunas leyendas que aquel mendigo no era otro que Jacobus de Cartago. Existen unas iniciales en una de las vigas de la catedral que corroborarían esta creencia. Otras, en cambio, señalan que la cadena está relacionada con la masonería, con las predicciones de Nostradamus y con el Santo Grial. Misterios, leyendas, historias de la ciudad que nunca sabremos si son ciertas o falsas, pero que siempre da gusto conocer. Lo que sí se sabe con certeza es que la cadena está tallada en piedra caliza, extraída de una cantera situada en la carretera que une Murcia con Cartagena, cerca del puerto de la cadena, que por cierto de ahí recibe su nombre. Tiene unos 90 eslabones
de alrededor de 1 metro de longitud cada uno, y aunque está bien creer de vez en cuando en las leyendas, también está claro que la cadena no fue construida en el mismo momento en que se levantaba la capilla. El engarce de la cadena con las paredes revela que se hizo tiempo después. La cadena se debió colocar hacia 1538, cuando don Pedro Fajardo sintió la necesidad de demostrar su sumisión a la iglesia e ideó sujetar su capilla a la catedral, manifestando así su vinculación con ella para siempre. Como un centinela histórico, la enigmática cadena de la catedral viene avisando a la ciudad del estado del edificio que ennoblece. Casi ha sido más veces noticia por sus desprendimientos que por su origen, aún incierto en lo que a su autor se refiere. Pero allí se mantiene, abrazando la capilla de los Vélez y viendo pasar por debajo de ella a generaciones de murcianos. La capilla pertenece al último periodo del gótico, denominado gótico flamígero, la exageración del gótico florido, construida a expensas de Juan Chacón, adelantado del reino de Murcia y señor de Cartagena. La concluyó su hijo, don Pedro Fajardo, marqués de los Vélez, a comienzos del siglo XVI. Cualquiera puede leer la inscripción que así reza la capilla. De la obra escribiría Vaquero Almansa que la piedra no parece tallada a golpes, sino solo a dedos o palillos, como si fuera cera. Leyenda sobre leyenda, durante siglos se ha mantenido que la cadena fue tallada en un solo bloque y que nadie conoce su principio ni su final. De hecho, a muchos se les proponía el curioso entretenimiento de encontrar el eslabón de cierre, distracción que aún hoy aparece en alguna guía turística. En el año 1934, la Dirección General de Bellas Artes abordó la restauración de la capilla y su exterior, y fueron completados los eslabones que se habían desprendido. Al año siguiente, el semanario satírico Don Crispín, criticando el retraso en las obras, anunció que mañana le pondrán a la cadena perpetua el último eslabón. El 6 de junio de 1986 volvió a desprenderse una parte de la obra y se anunció una nueva restauración que consistió en la inyección de resina a la piedra arenisca que la compone y la colocación de barras de acero inoxidable para sujetar esta gran estructura. Para comprobar las dimensiones descomunales de la cadena, existe en el Museo de la Ciudad una réplica de 2 eslabones que en su día realizara el Centro de Restauración de la Comunidad Autónoma. También hay 2 versiones de la muerte de su autor. Unas dicen que murió degollado, en cambio hay autores que advierten con igual rigor y escasos argumentos que los demás de que al desdichado le extirparon los ojos. Cada uno es libre de elegir la versión que más le guste. Realidad o ficción, donde empieza una y acaba la otra, en fin, tradiciones murcianas. Y bien amigos, seguimos con más leyendas. Vamos con la leyenda de la Campana de la Mora. La Campana de la Mora actualmente se encuentra en el Museo de la Catedral, aunque antes estuvo en su campanario. De ella se dice que es una de las más antiguas de España, por su inscripción de 1383. Los historiadores no terminan de ponerse de acuerdo del motivo de su nombre. En su inscripción se puede leer en latín esse signum fugite partes adversae vitis leo de tribu, Judá radis David, aleluya, lo que vendría a significar aproximadamente: he aquí el signo de la cruz, huid enemigos del alma, mundo, demonio y carne, vence el león de la tribu de Judá, nuestro Redentor Cristo, cuenta Botías. Este texto se usó como un exorcismo para ahuyentar al mal, las epidemias y las calamidades naturales. Además, la campana cuenta con la estrella de David como símbolo de protección. Vamos con la leyenda del esqueleto que ríe. El esqueleto que ríe es en el mismo museo se puede ver, aparte de obras del imaginero Salcillo, una curiosa escultura de un esqueleto que parece reír. La leyenda afirma que fue mandado a construir por el marqués Pedro Fajardo para burlarse directamente del obispo de Cartagena, con el que había tenido varias discusiones. Sin embargo, hace unos años desapareció y se encuentra en paradero desconocido. Vamos con la leyenda del diablo burlón. Este es un misterio algo diferente en todos los sentidos y que también protagoniza de alguna manera la capilla de los Vélez. Existía en uno de sus balcones un pequeño diablo sonriente, tallado que, según se cuenta, mandó esculpir Pedro Fajardo, marqués de Vélez, para burlarse del obispo de Cartagena y, por extensión, de cualquier sacerdote que oficiara una misa en la catedral de Cartagena. El origen de tan particular escultura era una disputa
que marqués y obispo habían mantenido y que acabó con la excomunión del primero. Esa es la leyenda. El misterio no es otro que la figura se retiró hace ya algunos años sin conocer el motivo de esa decisión, y hay quien señala que tampoco se sabe cuál es su paradero. La 18ª marquesa de los Vélez y 21ª duquesa de Medina Sidonia, Luisa Isabel Álvarez de Toledo, escribió sobre el esqueleto que lo vio por vez primera en 1953 y después en 1968, pero durante una visita a la catedral en 2005 madrugué para visitarle, no pudiendo imaginar que la barbarie de la incuria hubiese llegado al punto de arrancar la piedra de la piedra, pero no estaba. Desapareció en silencio sin que ni siquiera los murcianos, tan orgullosos de su capilla, se hubiesen dado cuenta. Al curioso esqueleto se añadió otra figura, esta vez en el exterior de la capilla, aunque en sitio discreto, que representa al obispo Villalán fuera de la misma, como si huyera por los tejados a lomos de un diablo. Comenta de los Ríos que la estatua, sobre la hornacina vacía, que no se merece, está representado con ropajes de franciscano con la capucha y sin la mitra. Por báculo lleva una vara, pero sin la clásica voluta. Además lo tallaron con una faltriquera en la mano como denuncia su amor por el dinero. Constató el autor que la pieza quizás se colocó en torno a 1526 en plena disputa con el prelado y está sujeta a la capilla con engarces metálicos. Cuando se construyó la célebre cadena de piedra fue necesario alargar algún eslabón para respetar la pieza. Otros en cambio argumentan que en realidad representa la imagen del apóstol Santiago. Curiosamente, como sucede con el esqueleto risueño, tampoco nadie sabe a ciencia cierta dónde descansan los restos del marqués. Unos mantienen que en su capilla de la catedral, la que fue anegada durante la riada de San Calixto en 1651 y destruyó los enterramientos. Otros aseguran que en un templo de Vélez Blanco, también arrasado. Lo que nadie duda es que, pese al paso del tiempo, las leyendas en torno a tan ilustre personaje continúan sorprendiendo a propios y extraños, sobre todo a extraños. Y vamos con la última de las leyendas que os quería comentar, la leyenda de la Virgen de las Preñadas. La Virgen de las Preñadas, un símbolo ya para varias parejas que buscan tener un hijo. Se trata de una imagen que está encomendada a las mujeres encinta. La Virgen de Santa María de Gracia, una talla de piedra caliza y policromada de estilo gótico, realizada en el siglo XIV, que terminó ganándose el sobrenombre de la patrona de las preñadas murcianas. Obra original de la capilla de la catedral de la familia Güell. Cuando durante el siglo XVI tiene lugar la remodelación de dicha capilla es cuando la Santa María de los Güell ocupa un lugar privilegiado en el claustro del templo. Es entonces cuando empieza la tradición de las carrericas a la Virgen. Según la leyenda, un artesano murciano trabaja en la restauración de una capilla cuando quedó prendado por una muchacha. Esta moza de gran belleza era hija de judíos conversos que habían tenido pleito con la Inquisición y que habían sido obligados a portar el San Benito por blasfemos. El joven, que gozaba de buena fama y reconocimiento por su arte, no atendió a las críticas contra la familia de su amada y se casó con ella a sabiendas de que la infamia caería sobre el matrimonio. Las críticas recorrían la ciudad burlándose de ella por sus orígenes y de él por haberse rebajado de tal manera. Esto afectaba sobre todo a la muchacha, que tenía que soportar las miradas de reproche cuando andaba a buscar a su marido a la catedral. Un día, llena de rabia y frente a la famosa escultura de Santa María, le espetó: «Maldito sea el fruto de tu vientre», creyéndose sola en el claustro. Pero el sacristán pudo oír las injurias. La joven judía repetía siempre la misma injuria cuando pasaba ante la Santa María. Al tiempo quedó embarazada, y la noche que se puso de parto, la muchacha rogó al marido que la llevase al claustro a ver a la estatua de Santa María. El marido la creyó loca, pero su esposa le contó toda la historia. Esa misma madrugada la joven había tenido una revelación divina. En el sueño, las contracciones continuas no provocarían el parto mientras no cumplieran la penitencia de pasar frente a la imagen y exclamar: «Bendito sea el fruto de tu vientre», tantas veces como había maldecido a la figura. Buena fue la primera carrerica que tuvo que hacer este matrimonio antes de engendrar a su primer vástago. A esta leyenda se le sumarán miles de milagros durante toda la modernidad
y la época contemporánea, achacados a esta Virgen, ya que se sostiene que es beneficioso para el parto rezarla esta talla gótica. Quizás con suerte la próxima vez que visites el museo tengas la suerte de ver a una mujer embarazada rezándole a Santa María, la Virgen de la Carrería. Y frente a las tormentas, aún hoy hay quien invoca a Santa Bárbara, lanza sal al suelo o coloca tijeras apuntando al cielo, porque en Murcia, como dice Botías, los conjuros siguen calmando el alma de los más asustadizos. La Catedral de Murcia encierra un indudable valor artístico e histórico, pero también algunas leyendas que merecen la pena conocer. Al fin y al cabo, esas otras historias ayudan a mirarla con otros ojos. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros como siempre que a mí me podéis encontrar en los siguientes blogs: en el blog misteriosantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog de leyendasceniza.wordpress.com, en el blog de leyendasceniza2.wordpress.com y en el blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en dos programas que codirijo, como son Marín y Ceniza, Misterios Podcast Radio, y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También en mi propio programa que dirijo, presento y edito en iVoox y que se llama Ceniza da Morte Podcast. Y como siempre, antes de terminar, mandar un fuerte abrazo al director y presentador Fernando Álvarez, a Josefín y al resto de mis compañeros y compañeras, y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos vemos en el siguiente programa.